Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, alumnos. El día de hoy les vengo a presentar el tema de capacitancia, que es el que, junto con la inductancia, va a entrar en el tercer parcial. Este tema es sumamente importante entenderlo, ya que muchos dispositivos eléctricos y electrónicos que se utilizan en la tecnología de sistemas renovables utilizan los capacitores. Primero, tenemos que definir qué es un capacitor. Bueno, un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Junto con las resistencias, los componentes eléctricos más comunes son los capacitores, los cuales son de amplio uso en electrónica, comunicaciones, computadoras y sistemas de potencia. Realmente este dispositivo, el capacitor, se utiliza en muchas aplicaciones de la vida real, de la vida moderna. Quizás es un poco imposible no tener presente este elemento, ya que se utiliza en las telecomunicaciones, en la radio, en la parte de los sistemas electrónicos, en los inversores solares. En un sinfín de aplicaciones se utiliza el capacitor, por lo que nosotros tenemos que estudiarlos de igual forma que las resistencias y entender cómo funcionan. ¿De acuerdo? Como se había comentado en temas posteriores, el capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante llamado dieléctrico. Observamos esto, ¿no? Este es un capacitor de placas paralelas en la cual tenemos esta placa y esta otra placa que se ve de la manera posterior. Esas placas están separadas a una distancia tal en la cual entre esta distancia podemos encontrar un dieléctrico. ¿Un dieléctrico qué es? Un dieléctrico es un material que es un mal conductor de la electricidad. Sin embargo, este material mal conductor de la electricidad tiene que tener una propiedad que se le llama permitividad, que significa que el material puede contener líneas de campo eléctrico en su interior, las orienta. Es decir, recordemos que el capacitor, cuando se carga entre las placas, va a existir un campo eléctrico. Entonces, si ese dieléctrico con el cual está hecho el capacitor y que está conectado entre esas dos placas tiene una alta permitividad, el capacitor va a tener mejores características. En el caso del capacitor, las placas pueden ser láminas de aluminio y el dieléctrico puede ser aire, cerámica, papel o mica. Bueno, para poder calcular la carga que almacena un capacitor, podemos utilizar esta fórmula que vemos aquí. La carga es igual a la capacitancia por el voltaje de las terminales del capacitor. ¿Qué significa la capacitancia? Bueno, la capacitancia C, también llamada constante de proporcionalidad, es la unidad, más bien es la proporción que hay entre la carga de la placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas medida en faradios, ¿sí? La unidad de la capacitancia viene siendo el faradio. Es decir, cuando nosotros conectamos una fuente de voltaje entre las placas de un capacitor, lo que va a suceder es que el capacitor se va a empezar a cargar. Recordemos que la carga en voltaje del capacitor no es una carga rápida, sino que tenemos una carga que va creciendo de manera exponencial. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos el voltaje. En el momento que cerramos el interruptor, el voltaje del capacitor va creciendo de esta forma hasta que
permanezca constante, es decir, pasa del régimen permanente al régimen transitorio, ¿vale? Entonces, nosotros podemos obtener la carga del capacitor si conocemos esa capacitancia y ese voltaje en las terminales, solamente con esta fórmula. Entonces, la capacitancia, ¿qué es? Es la proporción que hay entre la carga y el voltaje entre las placas, es decir, pasamos a dividir el voltaje aquí y nos queda que la capacitancia es carga entre voltaje. Y su unidad es el faradio. Por lo que se deduce que un faradio es igual a un coulomb sobre volt. Pues sí, efectivamente, si nosotros despejamos la fórmula, la capacitancia es igual a la carga que se mide en coulombs sobre el voltaje. Es lo que tenemos aquí, ¿vale? Ahora, aunque la capacitancia de un capacitor es la proporción entre la carga de la placa y la tensión aplicada, esta no depende de la carga ni del voltaje o la tensión, realmente depende de las dimensiones físicas del capacitor. Es decir, que si nosotros quisiéramos construir un capacitor, es necesario tener en cuenta que para poder calcular la capacitancia debemos de tener en cuenta el área de las placas metálicas, ¿de acuerdo? Tanto de esta o de esta, la distancia de separación entre las placas, y E representa la permitividad del material dieléctrico, ¿sí? Es decir, este material que está aquí entre las placas, ¿cuál es? ¿Sí? Ese material tenemos que saber cuál es, y sabiendo qué material es, podemos obtener su permitividad, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, podemos inferir que en general el área superficial de las placas, cuando más grande es el área, mayor es la capacitancia. Así es, efectivamente. Si el área aumenta, este material permanece constante y la distancia de separación entre placas es constante, vamos a tener una mayor capacitancia. Si el espaciamiento entre placas es menor, el espaciamiento de placas a menor espaciamiento, mayor capacitancia, es correcto. Si esta distancia es mucho menor, o es menor, o va disminuyendo, lo que va a suceder es que esto permanece constante, esto permanece constante. Al hacer la relación, esto nos va a dar una capacitancia mucho más grande. Pero esa distancia, jóvenes, no puede ser cualquiera. Hay un límite, ¿sí? Acuérdense que el capacitor, al momento de cargarse, genera campo eléctrico en este espacio. No existe conducción eléctrica. Pero si nosotros agarramos y acercamos esta placa con esta, lo que va a empezar a suceder es que ese campo eléctrico va a tender a aumentar, ¿sí? De tal forma que si esta distancia es muy pequeñita, pueden empezar a saltar electrones de placa a placa, ¿sí? Haciendo que el capacitor pues no haga la función que debe hacer. Por lo tanto, a esta distancia límite que puede haber de separación entre las placas se le llama tunelamiento. Tunelamiento, así se le llama. Recordemos, el tunelamiento es la distancia mínima que puede haber entre las placas de un capacitor. Muy bien. A mayor permitividad, mayor capacitancia, efectivamente. Si el material dieléctrico puede contener mayor cantidad de líneas de campo eléctrico, la capacitancia del capacitor aumenta, lo podemos observar en esta fórmula. Si esto permanece constante y esto aumenta, lógicamente la capacitancia se va para arriba, ¿vale? Acá hay algunos tipos de capacitores. Podemos observar que estos son capacitores de poliéster, este es de poliéster, este es cerámico y este es electrolítico. Acá tenemos este tipo de capacitores de mayor magnitud. Estos capacitores son de corrección de factor de potencia.
Eso pues lo veremos en la materia de circuitos eléctricos 2. Así como hay estos capacitores, estos son capacitores fijos, es decir, su capacitancia permanece fija. Existen otro tipo de capacitores que son los capacitores variables. Los capacitores variables lo que hacen es variar su capacitancia por medio de un accionamiento mecánico. Es decir, que nosotros en estos dos tipos, por ejemplo en este, podemos introducir un desarmador, ¿sí?, en esta ranura y girar ya sea en sentido horario o en sentido antihorario esta como especie de perilla. Y lo que va a suceder es que la capacitancia de este capacitor va a variar, ¿sí? ¿Dónde se pueden utilizar estos? Estos generalmente se utilizan en los estéreos, en las radios. No sé si ustedes han visto que cuando van a sintonizar una estación, giran una perilla. Bueno, lo que están haciendo realmente es cambiar la capacitancia de un capacitor para poder recibir o sintonizar la señal que ustedes quieren o la estación que ustedes quieran escuchar. Entonces, aquí tenemos la simbología. Esto representa un capacitor fijo que viene siendo estos dos de acá. Y esta representa un capacitor variable. ¿Cómo se diferencia? Simplemente con esta flechita. Si tiene esta flechita cruzada es variable y si no tiene, pues es un capacitor fijo. Este es variable y estos dos son fijos. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar la relación de corriente y tensión de un capacitor, simplemente teníamos que utilizar esta fórmula. La corriente es igual a la capacitancia por los cambios del voltaje con respecto al tiempo. ¿Por qué nosotros en este tema, a diferencia del tema de resistencias, en el tema de los capacitores tenemos que utilizar derivadas? Bueno, pues como les había comentado, en el caso de las resistencias, se los había comentado en algunas clases anteriores, decíamos que la resistencia se opone a los cambios de corriente de manera instantánea. Es decir, que cuando se cierra el circuito eléctrico, la corriente y el voltaje en una resistencia aparecen de manera rápida. Eso ya lo habíamos hecho inclusive en un experimento, ¿sí? Entonces, tanto el voltaje como la corriente aparecen o desaparecen, aparecen o desaparecen, ¿de acuerdo? En el caso de un capacitor no. En el caso de un capacitor, en el momento que nosotros conectamos la fuente de alimentación, la corriente tiene un punto máximo y esta va decayendo, 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 decayendo hasta que se hace cero, ¿sí? Así es. Y en el caso del voltaje que aparece en un capacitor, pues simplemente tenemos lo siguiente. Tenemos esto. Tenemos voltaje tiempo. ¿De acuerdo? Empieza a llenarse el capacitor de voltaje de tal forma que queda estable. Y la corriente va disminuyendo conforme el voltaje va aumentando dentro de la placa de un capacitor. Entonces, si nosotros queremos calcular estas funciones o estos cambios, necesitamos utilizar derivadas e integrales. Es muy sencillo, ahí lo veremos después. Entonces, queremos calcular corriente, tenemos que utilizar la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si quisiéramos hallar voltaje y tenemos corriente, simplemente lo que teníamos que hacer es aplicar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, ¿de dónde sale? Sale de integrar estas dos expresiones. Recordemos que esto representa una ecuación diferencial, de tal forma que si nosotros quisiéramos hallar el voltaje, tendríamos que integrar estas dos ecuaciones para hallar el voltaje. Entonces, la integración de esta ecuación diferencial nos da esto, en la cual nos aparece este término de acá. ¿Este término qué significa? Este término lo que significa o lo que nos dice es cómo está el capacitor en cierto estado, en cierto tiempo, en cuanto a voltaje.
tenemos que entender que un capacitor puede estar cargado o descargado en un cierto tiempo. Por lo tanto, si un capacitor está descargado, simplemente la expresión que tendríamos que utilizar sería esta. Pero si el capacitor en el momento del análisis que nosotros realicemos tiene carga, pues tendríamos que utilizar toda la expresión. Entonces, esta parte de la expresión lo que nos indica es el voltaje del capacitor en un tiempo inicial o un tiempo cero, ¿sí? Es decir, cómo es el voltaje del capacitor. Si está cargado, pues hay un valor. Si está descargado, esto es cero, ¿de acuerdo? Es lo que nos dice aquí. La tensión del capacitor depende de la historia pasada de la corriente del capacitor. Por lo tanto, el capacitor tiene una memoria propiedad que se explota con la frecuencia, ¿de acuerdo? Simplemente lo único que tenemos que entender es que si el capacitor está cargado, tenemos que utilizar toda la expresión. Y si el capacitor no está cargado, solamente esta expresión debemos utilizar. Ahora, quisiéramos hallar la potencia suministrada al capacitor, pues simplemente teníamos que utilizar esta fórmula que es muy sencilla, que es la carga al cuadrado del capacitor entre 2 veces la capacitancia, ¿sí? La ecuación representa la energía almacenada en campo eléctrico que existe entre las placas del capacitor. Es decir, un capacitor es un circuito abierto para corriente directa. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros coloquemos un capacitor a un circuito, ¿de acuerdo? Este es el capacitor y esta es la fuente de voltaje. Esta es una resistencia de protección para el capacitor. Cuando se cierre el interruptor, va a haber una corriente que va a empezar a circular en el capacitor. Esa corriente se va a encargar de almacenar voltaje en el capacitor. El voltaje va a ir creciendo, ¿sí? De tal forma que cuando el voltaje es máximo en el capacitor, es decir, el capacitor está cargado, esta corriente se vuelve cero, ¿sí? Esta corriente desaparece. Por lo tanto, es lo que tenemos aquí, lo que les había comentado. Esta es la gráfica de corriente, tiempo, y esta es la gráfica de voltaje, tiempo. ¿De acuerdo? Cuando cerramos el interruptor, la corriente del capacitor es máxima y esta tiende a disminuir de manera exponencial, ¿sí? Pero el voltaje tiende a aumentar, ¿sí? Hasta que el capacitor ya está cargado en esta región. Por lo tanto, si la corriente deja de circular, se dice que el circuito por el circuito ya no circula corriente, por lo que esta parte queda abierta. Por eso un capacitor es un circuito abierto para corriente directa. Y la tensión de un capacitor no puede cambiar abruptamente, es correcto. Es lo que vemos acá. Tiene que cargarse de manera paulatina, ¿sí? Ahora, un capacitor ideal no disipa energía, simplemente lo que hace es tomar energía de alguna parte del circuito almacenada en forma de campo eléctrico y cederla a otra parte del circuito cuando ésta lo requiera. Eso es para un capacitor ideal. Sin embargo, en el caso de un capacitor real, esto no es así. ¿Por qué? Bueno, ustedes dirán, si yo conecto un capacitor a una fuente de alimentación, ¿sí? A una fuente de alimentación, cargamos el capacitor, quitamos la fuente de alimentación y el capacitor quedará cargado. Efectivamente, el capacitor va a quedar cargado. De manera ideal, la carga permanecería a través de los siglos y de los siglos, ¿no? Ahí permanecería la carga. Pero en la naturaleza no todo es ideal, o más bien nada es ideal. En la naturaleza
hay que considerar los efectos reales. Por lo tanto, el capacitor, aunque nosotros no lo descarguemos, el capacitor de forma natural se va a descargar. Por lo tanto, un capacitor real tiene un modelo con una resistencia en fuga en paralelo. Es decir, que aunque nosotros dejemos cargado el capacitor, puede ser que este retenga carga 1, 2 semanas, un día, un mes, un año, supongamos, ¿no? Que sean capacitores de alta eficiencia. Entonces, de alguna otra manera, el capacitor se va a descargar. Si nosotros no le metemos mano, aunque no le metamos mano para descargarlo, naturalmente el capacitor se va a descargar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un capacitor real, ¿sí? Nosotros en circuitos vamos a analizar los capacitores ideales, es decir, que no disipan energía, o sea, no se descargan por sí solos. Eso es lo que vamos a considerar en los circuitos. Realmente, pues, es muy bueno utilizar esta aproximación, ya que la mayoría de los dispositivos no requieren que el capacitor permanezca cargado muchos años, realmente requieren que permanezca cargado minutos, inclusive segundos, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que vamos a utilizar. Esto no lo vamos a utilizar. Solamente es para que tengan ustedes en cuenta que un capacitor sí se puede descargar por sí mismo, debido a que tiene una resistencia de fuga en paralelo. Entonces, la energía se disipa en forma de calor a través de la resistencia. Muy bien. Con esto terminamos la primera clase. En la siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios sencillos de todo este tema de capacitancia. Y si tienen alguna duda con lo que vimos hoy, pues háganmelo saber y les deseo lo mejor. Éxito.